Bueno, damos gracias a Dios por esta mañana que podemos reunirnos nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Eh, Hemos dicho que vamos a estar mirando algunas de las enseñanzas de Jesús. Hemos estado también mirando quién es Jesús. Y hoy vamos a ver una de las enseñanzas que creo que es súper importante para el hecho de poder oír a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana de oír a Dios, de cómo oír a Dios, y algunos impedimentos que se presentan para que nosotros podamos oír a Dios. Y vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 13, y primero vamos a leer la parábola, ¿sí? Déjenme decirles qué es una parábola en primer lugar, ¿no? Una parábola es una historia, ya sea real o ficticia, que nos indica o nos enseña una realidad espiritual, ¿sí? Entonces, una parábola es una historia real o ficticia que nos enseña una verdad espiritual. Y con este concepto vamos a leer esta parábola y vamos a tratar de ver cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola. Entonces, primero vamos a leer la parábola, luego vamos a leer por qué Jesús enseñó en parábolas y luego vamos a ver la interpretación de esta parábola, ¿ok? Mateo capítulo 13 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo está poniendo un ejemplo de lo que pasaba allí en Jerusalén mismo, en Israel, ejemplo de los agricultores, de aquellos que ellos experimentaron, y me imagino que todos los que estaban escuchando, toda esta gente que estaba escuchando, dice que era mucha gente, estaba escuchando lo que él estaba diciendo. Y aquí vemos tres tipos, mejor dicho, cuatro tipos de tierra donde cae la semilla, ¿no? Primero tenemos la tierra que está junto al camino. ¿Qué es junto al camino? Es por donde la gente camina. Entonces, ustedes ven que alrededor de los terrenos hay lugares por donde camina la gente. Y algunas de las semillas cayeron en este lugar por donde camina la gente, que es duro, ¿no es cierto? Entonces, al caer, dice esta semilla junto al camino, vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. La otra cayó en pedregales, ¿no? Ahí donde hay piedras. Eso me hace recordar en Estados Unidos, durante
el tiempo después de la cosecha, o también después y antes de la cosecha, recogen, cuando pasan el tractor, en la primavera, pasan el tractor y asoman piedras por ahí, ¿no? Y contratan a los jovencitos para que vayan recogiendo piedras y sacando las piedras del terreno, ¿no es cierto? Es una manera de preparar la tierra. Pero, obviamente, en esta tierra que vemos aquí había piedras y eso no permitió que crezca la planta, ¿no es cierto? Y luego dice que otra cayó entre los espinos, que ahogaron a la semilla y no dio fruto. Y por último vemos la tierra, bueno, donde cae la tierra ahí, produce a 30, 60 y a 100 por uno. Ahora fíjense en cómo termina la parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola nos va a enseñar de cómo oír, ¿sí? Cómo oír a Dios. De eso se trata la enseñanza de esta parábola. ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Y aquí hay una explicación. Y esto es súper importante que nosotros entendamos, ¿no? ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Dice así, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Esta es una pregunta que hacen los discípulos de Jesús, ¿no? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí nos habla ya de la situación espiritual del pueblo de Israel y la situación espiritual de los discípulos de Cristo. Vamos a mirar cuál era la situación espiritual de Israel. El Señor Jesús dice que ellos tenían oídos para oír, pero no oían. Perdón. Tenían ojos para ver y no veían. Entonces, lo que nos está enseñando esto es que el pueblo de Israel estaba sordo y ciego. Por consiguiente no hubo entendimiento. Por consiguiente, en el corazón de ellos no entendían lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué se dio esta situación en el pueblo de Israel? Y nos dice aquí el pasaje que esta situación ya se dio en tiempos de ¿quién? De Isaías, ¿no? Dice ahí el profeta Isaías, nos dice. Y vamos a Isaías capítulo 6, donde se dio esta situación del pueblo de Israel. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a estar leyendo ahí para entender la situación espiritual del pueblo de Israel.
Dice así la palabra del Señor. Isaías 6, del 8 al 10 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad o salvación. ¿Cuál era la situación de Israel? Israel había caído en la idolatría, había caído en la inmoralidad, se habían apartado de Dios. Llegó a tal punto, ¿verdad?, de las prácticas del pueblo de Israel, y estamos hablando aquí de las 12 tribus de Israel, que se apartaron de Dios, adorando a otros dioses. Los sacerdotes mismos se habían apartado de las enseñanzas de Dios. Por consiguiente, si ustedes estudian las profecías de Isaías y de Jeremías, a las 10 tribus del norte se les profetiza que ellos van a ser llevados en cautiverio por Asiria. Y esa profecía se cumplió en el año 722 antes de Cristo, y después, en el año más o menos 586, fueron llevados cautivos a Babilonia las 2 tribus restantes de Israel. Es decir, esta porción que nosotros estamos leyendo se llama un acto judicial de Dios para el pueblo de Israel. Este acto judicial de Dios sobre el pueblo de Israel era de darles a ellos oídos para que no oigan. Es parte del juicio de Dios. Un corazón para que no entiendan lo que Dios quiere, y de esa manera escuchen el mensaje de Dios y no se conviertan. Qué tremendo esta situación de juicio. El libro de Romanos nos habla también de el juicio actual de Dios, ¿sí? Y vamos a leer en Romanos, ¿verdad? Hay un juicio no solamente para Israel, pero hay una situación judicial que muchos no entienden de lo que está sucediendo, y especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos de apostasía. Hoy estamos viviendo tiempos en que la gente rechaza a Dios, ¿no? Rechaza a Dios. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, y Dios te lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué dice? Necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, entonces aquí vemos el acto judicial de Dios en el presente. Si el hombre insiste en las prácticas pecaminosas, en ignorar a Dios, ignorar al Dios que es el creador de todo, al Dios que ha diseñado, y en este caso, en los días de hoy, estamos ignorando y yéndonos en contra al diseño de Dios en cuanto a la familia, en cuanto al hombre, en cuanto a la mujer, y las consecuencias que se está pagando. Por eso es que la gente tiene un corazón que dice entenebrecido. El pecado en la actualidad, el rebelarse contra Dios, las consecuencias son de que la gente continúa en sus propios razonamientos, en sus propias pasiones y deseos, y dice que Dios los entregó. ¿Qué quiere decir esta palabra que los entregó? Quiere decir que Dios quitó su mano, quitó su protección que él tenía alrededor de esas personas y les deja que se vayan y se pierdan solitos. Esa es la consecuencia o un acto judicial de Dios. Para que podamos entender este acto judicial que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, les dice, miren, esta gente no entiende, oyen, pero no entienden, y su corazón está engrosado. Ahora, fíjense aquí, vamos a ver la función de los oídos, ¿no es cierto? Mateo capítulo 13, volviendo a Mateo capítulo 13. Dice versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Está hablando aquí de oídos y de ojos espirituales, ¿sí? ¿Sí? De oídos y ojos espirituales. Y dice aquí, y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Cuál es el juicio que Dios había derramado sobre Israel y que estaba vigente en el tiempo de Jesús? ¿Cuál es el juicio? Que ellos, al escuchar las predicaciones del Mesías, no entiendan. Que ellos, al mirar los milagros que hacía Jesús, ellos no le atribuyan a él como el Mesías y como el Hijo de Dios. El hecho por el cual Israel no reconoció y rechazó a Jesús fue porque había un acto judicial de parte de Dios contra Israel. Y Dios posterga en la profecía
tanto de Isaías como de Jeremías y los otros profetas, Dios posterga la conversión de Israel a un futuro. Y nosotros sabemos que ese futuro, cuando Israel se convierta, será al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación nos dice la Biblia que Israel se convertirá. Recién al final de la gran tribulación, Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Mientras tanto, nosotros estamos viviendo en este tiempo y a nosotros, a su iglesia, a los que hemos creído en Jesús, Dios nos da oídos para oír y ojos para ver las cosas espirituales. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. También le dice, si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir ver el reino de Dios? Es entender el mundo espiritual. Una persona, para entender el mundo espiritual, primero tiene que nacer de nuevo. Una persona que quiere experimentar a Dios, su poder, su presencia y su autoridad, tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, es decir, no nace del Espíritu, porque para eso vino Jesús, ¿no? Jesús vino para que la gente tuviera acceso a Dios, tuviese conexión con Dios, y la manera que la gente puede tener conexión con Dios es por nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Como ya hemos cantado, creyendo que Jesús murió por nuestros pecados, confiando que Él resucitó para darle una nueva vida. Y la persona que cree que Jesús murió por ella y que resucitó para darle una nueva vida, si confía en estas palabras del Señor Jesús, en estas palabras del Evangelio, dice la Biblia que nace de nuevo y es hecho una nueva creación, una nueva criatura. Y cuando es hecho una nueva creación y una nueva criatura, le da ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender lo que Dios está diciendo. Ahora, fíjense aquí en esto, ¿no? Que tú oyes y lo que tú ves en el mundo espiritual, dice que eso que tú oyes y ves baja ¿a dónde? A tu corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando tú ves y oyes lo que Dios dice y hace? Tu vida es transformada, tu corazón toma una nueva dirección. Tu corazón, que es el timón de a dónde se va a dirigir tu vida, toma una nueva dirección. Empieza a caminar por caminos diferentes. Empiezas a tomar decisiones de acuerdo a lo que tú entiendes ahora de Dios. ¿Sí? Entonces, y encuentras el camino, la verdad y la vida en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Y ese camino, esa verdad y esa vida en el mundo espiritual tiene una influencia directa sobre tu vida y tu mundo material y temporal. Y por una acción de Dios que se convierte para nosotros en una acción sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural. La misma palabra sobrenatural ya nos indica qué significa sobrenatural, ¿no? Está sobre la naturaleza, sobre lo que es natural. Entonces Dios viene a conectar la eternidad con el tiempo y la materia y se produce un acto sobrenatural. ¿Cuál es ese acto sobrenatural? El nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural. Es el poder de Dios obrando en una persona para darle una nueva vida. Le transforma a esa persona, le da un nuevo origen, le hace participar de una nueva esencia, una esencia espiritual. Y empieza a caminar esa persona de acuerdo a esa nueva esencia, a ese nuevo nacimiento, y pasa a caminar como un hijo de Dios. Empieza a caminar en la luz. ¿Qué es la luz? En este nuevo entendimiento de quién es Dios y qué hace Dios y cómo es que Dios quiere usar esa vida o a esa persona, que esa persona pueda encontrar el propósito para el cual Dios le trajo a este mundo y Dios le da una nueva vida. Entonces, por eso cantamos esa canción, Mi sonrisa volvió, porque ahora yo puedo encontrar esa nueva dirección. Entonces, dice el versículo 16 de Mateo capítulo 13, dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no oyeron, y oír lo que oís y no entendieron. Si tú llegas a entender que Jesús te ama, que Jesús murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, si tú llegas a entender de que Él quiere darte una nueva vida, una nueva dirección, tienes que aceptarlo. Y decirle, Señor, gracias por morir por mí. Gracias por resucitar para darme una nueva vida. Y gracias por darme una nueva dirección en mi vida. Este entendimiento viene por revelación. Si tú llegas a entender, es porque Dios te está hablando, porque Dios te está diciendo, y tus ojos y tus oídos son abiertos para recibir este regalo del perdón y de la salvación. Si tú llegas a entender en este momento, inclusive, por escuchar este mensaje, simplemente dale gracias a Dios y recibe esto con fe, creyendo que lo que Él hizo y lo que Él dijo es una verdad. Simplemente tenemos que recibirlo. Ahora, vamos a ver cuáles son los impedimentos para oír a Dios. Vamos a hablar de 3 tapones de oídos. En esta, 3 tapones de oídos. Primero dice, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí nos va a explicar qué significa esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del rey y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vamos a analizar este mundo. Cuando la semilla cae junto al camino, ¿qué dice? Que vienen las aves del cielo y la comen, ¿no es cierto? Y aquí nos da la interpretación de las aves. ¿A qué representan las aves? Al diablo, al malo, al maligno. ¿Sí? Esta es la interpretación de la parábola. En el mundo espiritual, las aves representan al diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Se come la palabra.
Lo que tú escuchas de la palabra de Dios, Satanás lo quita de tu vida. La Biblia nos dice a nosotros que no debemos dar lugar al diablo. Cuando nosotros, después de haber escuchado la palabra de Dios, le damos lugar al diablo, algunos dicen oídos al diablo. Ustedes han escuchado de esa ilustración que ponen, ¿no? Que por ahí un lado está Dios y por el otro lado está Satanás o el diablo, ¿no? Y Dios te dice una cosa y Satanás te dice otra. Y Dios te dice una cosa y Satanás te dice otra. Y terminas haciendo lo que Satanás te dice. Cuando tú haces lo que Satanás te dice, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Se comió la semilla que fue plantada. Entonces, debemos tener cuidado de no dar lugar al diablo. El otro día tuvimos una experiencia media fea con Julie, ¿no? Fuimos a Zambato, y alguien nos compartió de que iba a visitar a un brujo para tomar la ayahuasca. Bueno, y supuestamente esta persona se había bautizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Miren, mis hermanos, los creyentes, los que decimos que oímos la palabra de Dios, no podemos estar jugando con cosas satánicas. No podemos nosotros hacer la ouija, no podemos consultar el horóscopo, no debemos consultar a brujos. Las cartas del tarot, la leída de manos, las pasadas del huevo, la pasada del cuy, etcétera, etcétera. Las hierbitas por arriba y por abajo. ¿Qué más hay? Las limpiezas, etcétera. Bueno, y peor siguiendo a estos brujos en las redes o en la televisión, ¿no? Que están consultando para el futuro. Es impresionante ver la cantidad de gente que acude a esas cosas, ¿no? Pero, si tú oyes la palabra de Dios, no dejes que el diablo quite esa semilla. Hay otras cosas que puede hacer el diablo, como nosotros ya sabemos, como el diablo le tentó a Jesús, ¿no? Entonces, no demos lugar al diablo, porque podemos escuchar la palabra de Dios. Y hay a personas que les gusta escuchar la palabra de Dios, pero practican cosas que le permiten al diablo comerse la semilla. Bueno, entonces el primer tapón para tus oídos es darle lugar al diablo. Si tú le vas a dar lugar al diablo, eso va a funcionar como un tapón. No vas a escuchar lo que Dios te está diciendo. El segundo tapón, dice, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, qué buena predicación. Esa enseñanza estuvo clarita. Ahora sí yo ya entendí. Dios me ha hablado esta mañana, dicen, o esta noche, cuando sea que escuchen el mensaje. Dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuáles son los tapones del oído aquí? Las aflicciones, la persecución por seguir a Cristo. Mis hermanos, muchas veces escuchamos la palabra del Señor,
y luego nos andamos quejando. Es que el Señor no me oye, es que el Señor no me comprende. Y le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden como adversidades, ¿no? Y en lugar de poner confianza en lo que Dios me ha dicho, simplemente me dejo llevar por las circunstancias, por los problemas que yo tengo, por las aflicciones. No, es que fíjate que ahora ya tengo esta deuda, no es, bueno, eso es más abajo. Ya vamos a hablar de los espinos, pero permitimos que la semilla que fue plantada sea quitada. Y el tercer tapón dice, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el tercer tapón para nuestros oídos? Dice aquí los afanes de este siglo. Muchas veces nos afanamos, como dice el Señor Jesús, por qué comeremos, qué vestiremos, por el trabajo que tenemos y porque perdemos el trabajo también. Nos empezamos a afanar más, es decir, a preocuparnos, a afanarnos por las cosas temporales de este mundo. También dice que nos dejamos llevar por el engaño de las riquezas. Entonces, no solamente nos afanamos porque no tenemos trabajo, sino que cuando tenemos el dinero y tenemos el trabajo, queremos más. Y eso actúa como un tapón para nuestros oídos y no nos permite escuchar a Dios. Y por último, vamos a ver del que sí oye la palabra de Dios y entiende. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa cuando una persona entiende la palabra? Como ya dijimos, ¿qué pasa con eso? Va al corazón. Fíjense en eso, ¿no? Cuando una persona entiende la palabra, esa palabra va al corazón. Y como ya les dije, ¿qué pasa en el corazón? Se establece una nueva dirección. Y esa nueva dirección se va a ver reflejado en las acciones, en las decisiones que yo tomo. El entendimiento de la palabra te lleva a ti a tomar nuevas decisiones. Es interesante esto, mis hermanos, porque hay personas que pasamos años y años en el cristianismo escuchando la palabra, domingo a domingo estudiamos la Biblia, e incluso muchos de nosotros somos un discipulado, tenemos un discipulado personal, y algunos de nosotros, pues hasta vamos a un instituto bíblico y estamos allí apegados al asunto de la palabra en la búsqueda a Dios. Pasan años y no llegamos a entender. Seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos con los mismos amigos que nos desvían de Dios y no queremos renunciar a esos amigos. Seguimos con algunos vicios, aunque digo que soy creyente. Todavía sigo con algunos vicios que hace debería haberlos ya dejado y dejar atrás esas cosas y extenderme a lo que está delante, como dice el apóstol Pablo. Y no nos ha permitido entender, crecer. Mis hermanos, si estamos entendiendo la palabra de Dios,
Porque el que oye, entiende. El que no entiende es porque no oye. Entonces yo quiero hacerles una diferencia entre oír y oír. Una cosa es simplemente escuchar, otra cosa es oír. ¿Qué quiere decir oír? Oír, la palabra en el griego oír es upo akuo, que significa ponerse debajo de la autoridad de lo que estás escuchando. ¿Me explico? A ver, voy a explicar de nuevo. Voy a coger una cosita aquí, perdón. Aquí está. Este libretito es el mensaje que he oído, ¿no es cierto? Oír la palabra es ponerse bajo la autoridad de este mensaje. O como hacía una hermana amiga nuestra, se ponía así. Esto simboliza que estoy, ¿qué cosa? Bajo la autoridad. Y voy a hacer todo lo que esto dice, ¿no? Eso es oír. Oír es ponerse bajo la autoridad. ¿Sí? Bajo la autoridad. Si tú no te pones bajo la autoridad de lo que escuchas, ¿oíste o no oíste? No oíste. No oíste. Entonces, mis hermanos, nosotros decimos que la Biblia es la máxima autoridad de nosotros. Pero si nosotros no nos sometemos a esa autoridad, es porque estamos siendo sordos. Es porque esos tapones que acabamos de estudiar están influenciando nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que pasa cuando uno oye y entiende? Dice aquí que da fruto. Esa es la consecuencia. Da fruto. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, ustedes les van a conocer si escucharon o no escucharon. Si oyeron o no oyeron, si se someten o no se someten a la palabra. Eso se va a ver por los frutos, por las acciones. Y eso va a producir, dice aquí, a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que va a suceder es que el que oye la palabra va a ser rescatado. Va a salir de los peligros a los que se está exponiendo. Va a salir de la perdición, como estábamos hablando antes, ¿no? Ya no va a estar perdido, ya va a saber qué dirección debe tomar en su vida. Va a experimentar el rescate, la salvación. Porque hay tres diferentes niveles de la salvación, ¿no es cierto? La salvación de la condenación, la salvación del poder del pecado y la salvación de la presencia del pecado. Hoy, los que hemos creído en Jesús, estamos experimentando la salvación del poder del pecado. Dios nos ha liberado a nosotros de ese poder que nos tenía esclavizados al pecado, para que ya no andemos bajo el reino, el gobierno o la autoridad del pecado. Al escuchar la palabra de Dios, tenemos un nuevo amo. Recuerden que la palabra es Cristo. La palabra de Dios es el Cristo encarnado. Al escuchar la palabra, la vida de Cristo es la que toma el control de mi vida
es el que establece la dirección y es el que se queda conmigo para acompañarme en esta vida, hasta cuando Él venga otra vez. Él ha prometido quedarse con nosotros. Y cada vez que la palabra de Dios es entendida, es revelada a mi vida, Cristo se compromete a actuar. El propósito de estudiar la palabra, el propósito de escuchar la palabra, es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y espero que Cristo sea manifestado en nosotros y que podamos identificar en nuestras vidas cuáles son esos tapones en mis oídos. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Dios mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres maravilloso. Gracias te damos, Señor, porque tú viniste a este mundo a caminar como un hombre, a morir y a resucitar para darnos a nosotros oídos para oír y ojos para ver. Gracias porque tú has cambiado el corazón de piedra por uno de carne, un corazón insensible a ti, a un corazón sensible a ti. Señor, y queremos que tú sigas hablándonos, tú sigas mostrándonos lo que tú haces, Señor, y de esa manera poder encaminar nuestros pasos a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues espero que este mensaje haya sido de bendición y pues nos estaremos conectando el próximo domingo.